¿Y si te dijera que uno de los oponentes más duros de Muhammad Ali no era un nombre conocido, sino un boxeador tímido y torpe que desapareció del foco de atención? En 1976, Jimmy Young hizo lo impensable. Superó boxísticamente al más grande. Y predigo una victoria el 3 de abril del próximo mes. Él dice que hay tantos afroamericanos en Washington que quiere que los hermanos tengan la oportunidad de verme antes de que me retire. Pero en lugar de gloria, se desvaneció en las sombras. ¿Qué le pasó al hombre que sorprendió al mundo y por qué no recordamos su nombre? No finjas que no ignoras a este tipo cuando piensas en leyendas del boxeo como Foreman, Norton y Lyle. Estaba avergonzando a algunos de los mejores boxeadores de una de las épocas más grandes del boxeo. Era un genio que terminó en la ruina, adicto y olvidado, muriendo joven mientras el hombre al que realmente venció se convertía en un ícono internacional. Escúchame bien. Su mente calculadora para el boxeo no surgió de la noche a la mañana. Se forjó en las implacables calles de Filadelfia, donde un Jimmy Young de 14 años tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Nacido el 14 de noviembre de 1948, en uno de los barrios más duros de Filadelfia, Young enfrentó las duras realidades de la vida en el centro de la ciudad desde muy joven. Como muchos chicos de su barrio, aprendió rápidamente que nada se conseguía fácilmente. De adolescente, Young trabajaba de noche en una lavandería local, ahorrando cada centavo. Después de semanas de turnos nocturnos, finalmente compró una radio, un verdadero lujo para un chico de su entorno. Cuando le robaron ese preciado objeto al día siguiente, la rabia consumió al normalmente tímido Young. Armado con un cuchillo de carnicero y una llave de hidrante, salió en busca de venganza por la jungla de concreto de su barrio. Su padre, al ver los peligrosos objetos y reconocer la furia en los ojos de su hijo, desvió el camino de Young llevándolo al gimnasio de la Police Athletic League. Dentro de esas paredes, entre los sonidos rítmicos de las peras de velocidad y el olor a lona empapada de sudor, Young encontró un propósito. El gimnasio de boxeo transformó su ira cruda en disciplina, canalizando la furia de la calle en una técnica medida. El 28 de octubre de 1969, Jimmy Young subió por primera vez al ring profesional, derrotando a John Rainey por decisión unánime. Como muchos boxeadores de Filadelfia de esa época, Young peleaba inicialmente de manera agresiva y ofensiva, siempre buscando el knockout, un estilo que parecía natural para un peleador de la ciudad que produjo a Joe Frazier y más tarde a Terrible Tim Witherspoon. Luego llegó la 11ª pelea de su carrera, una llamada de atención aleccionadora contra Ernie Shavers. En 1971, Shavers ya se había consolidado como uno de los pegadores más devastadores del boxeo, con un impresionante récord de 42 victorias y 2 derrotas. Young se encontró terriblemente desprevenido ante la potencia bruta de Shavers y fue noqueado en solo 3 asaltos. Imagina la introspección que sigue a una derrota así. Acostado en la cama, repasando mentalmente esos 3 dolorosos asaltos, Young se enfrentó a una verdad incómoda. Todo lo que creía saber sobre el boxeo estaba equivocado. Su estilo agresivo lo había dejado vulnerable, abriendo huecos defensivos que Shavers explotó sin piedad. Esta aplastante derrota se convirtió en el catalizador de una de las transformaciones más notables del boxeo. En lugar de abandonar el deporte, Young volvió a lo fundamental. Estudió grabaciones de maestros defensivos, el juego de pies de Sugar Ray Robinson, la defensa de brazos cruzados de Archie Moore, los sutiles movimientos de cabeza de Jersey Joe Walcott. Durante los 3 años siguientes a la derrota contra Shavers, Young se mantuvo invicto. El cazador de cabezas había desaparecido, reemplazado por un especialista defensivo que hacía fallar a sus oponentes y los hacía pagar. Su revancha con Shavers terminó en un empate polémico, aunque muchos observadores en ringside creyeron que Young había ganado claramente. Aquí es donde comenzó el patrón de decisiones cuestionables en su contra. Durante este periodo de reinvención, Young desarrolló algo realmente único, un estilo de boxeo que priorizaba la supervivencia y la precisión por encima de la potencia. Las calles de Filadelfia le habían enseñado resiliencia. El gimnasio de boxeo le había enseñado técnica. Pero esa devastadora derrota ante Shavers le había enseñado algo aún más valioso: autoconciencia.
¿Alguna vez has visto a Muhammad Ali completamente frustrado en el ring? No solo desafiado, sino totalmente desconcertado. Si pensabas que el más grande campeón de peso pesado de todos los tiempos era intocable, la noche del 30 de abril de 1976, en el Capitol Center de Maryland, podría hacerte cambiar de opinión. Se suponía que esto sería una defensa rutinaria del título para Ali, otro peldaño en su legendario camino. Pero Jimmy tenía otros planes. El contragolpeador de Filadelfia llegó esa noche con un plan para desmantelar al más grande y durante 15 asaltos lo ejecutó casi a la perfección. Las diferencias físicas entre los dos hombres eran notables. Ali subió al ring con 230 libras, el peso más alto que había tenido hasta ese momento en su carrera. ¿Demasiado pastel, tal vez? Mientras tanto, Young pesaba unas esbeltas 209 libras y tenía la ventaja de la juventud, siendo 7 años más joven que Ali. Esto fue crucial para la dinámica de la pelea. Lo que se presenció fue el equivalente en el boxeo a ver a un maestro de ajedrez desmantelar a un campeón. Young se movía constantemente. Cuando Ali se lanzaba hacia adelante con sus combinaciones características, Young ya se había ido, girando y contraatacando con precisión. Para los asaltos intermedios, la famosa velocidad de manos de Ali había desaparecido. Sus kilos de más lo ralentizaban, volviendo torpe su habitual gracia. El ágil Young aprovechó esta debilidad, haciendo que su oponente fallara más golpes que cualquier otro boxeador había logrado en su carrera. Los reflejos característicos de The Greatest brillaban por su ausencia. A medida que avanzaban los asaltos, el público se impacientaba. Habían venido a ver a Ali deslumbrar, no a luchar contra un retador desconocido. Pero en lugar de presenciar el brillo de Ali, vieron a Young desplegar una defensa, esquivando golpes y haciendo que el campeón pareciera común. Lo que hace que esta pelea sea aún más notable es cómo Young le dio completamente la vuelta al enfoque habitual de Ali. A lo largo de su carrera, Ali había sido el especialista defensivo que hacía fallar a sus oponentes. Pero contra Young se vio obligado a ser el agresor, un papel que rara vez desempeñaba, y eso se notó. Cuando sonó la campana final, muchos de los presentes en ringside creyeron que Young había hecho lo impensable, superar boxísticamente al mejor boxeador de todos los tiempos. Intenta decir eso 10 veces rápido. De todos modos, Ken Norton incluso puntuó la pelea desde su asiento en ringside. El respetado ex-editor de la revista Ring Magazine, Lester Bromberg, calificó la decisión oficial como una farsa en sus comentarios posteriores a la pelea. Sin embargo, cuando se leyeron las tarjetas, los 3 jueces de alguna manera le dieron la pelea a Ali por decisión unánime. La reacción del público lo dijo todo, una mezcla de abucheos y un silencio atónito. Las cifras hablan por sí solas. Young conectó 222 golpes frente a los apenas 113 de Ali. Este contraste tan marcado explica por qué muchos consideran que esta es una de las decisiones más controvertidas del boxeo. ¿Y tú qué piensas? Esta pelea revela una verdad incómoda sobre el boxeo. A veces, el registro oficial no coincide con lo que nuestros ojos ven claramente. Ali contra Young es uno de los ejemplos más evidentes de la naturaleza del boxeo y del peso que puede tener el nombre de un campeón en las tarjetas. ¿Cómo lo logró? Veámoslo. ¿Recuerdas esas reglas del boxeo que pensabas que eran inquebrantables? Jimmy no solo las dobló, literalmente se deslizó a través de ellas. Cuando Ali lo acorralaba contra las cuerdas, empleaba una táctica defensiva tan inusual que dejó indignados a los puristas del boxeo, mientras que otros la llamaron genialidad táctica. Imagina esta escena, Ali aplicando su presión característica, arrinconando a Young contra las cuerdas para lo que debería haber sido una combinación demoledora. Pero en lugar de cubrirse o intentar escapar, Young simplemente desapareció. Agachaba la cabeza y a veces todo su torso entre las cuerdas, obligando al árbitro a detener la acción y reiniciar a ambos boxeadores en el centro del ring. Usó esta maniobra de escape 6 veces a lo largo de su combate por el campeonato. En el 12º asalto, la controversia alcanzó su punto máximo cuando el árbitro tomó una decisión crucial después de que Young se agachara entre las cuerdas nuevamente, dictaminando que era una caída oficial y comenzando la cuenta. Te puedes imaginar la frustración de Ali. Aquí estaba un boxeador que se había enfrentado a los pegadores más temibles en la historia de los pesos pesados: Frazier, Foreman, Liston,
Y aún así, no podía conectar golpes limpios a Young porque su oponente seguía, literalmente, saliendo del campo de batalla. Cada vez que Ali lo tenía en posición para castigarlo, el boxeador más pequeño forzaba un reinicio deslizándose por el equivalente boxístico de una salida de emergencia. Más tarde admitió que lo hacía para frustrar a Ali, lo cual es bastante gracioso. Eso significaba que no era una reacción de pánico, significaba que era una guerra psicológica calculada contra el boxeador mental más grande del boxeo. Young entendía que interrumpir el ritmo de Ali era tan importante como evitar sus golpes. El mundo del boxeo se dividió en dos ante esta defensa inusual. Algunos lo vieron como una estrategia brillante, una táctica que neutralizaba la agresividad de Ali mientras conservaba energía. Otros lo consideraron una falta de deportividad que violaba el espíritu del boxeo, donde se espera que los peleadores mantengan su posición en vez de buscar vacíos legales para evitar el combate. Pero fíjate en esto, el reglamento oficial ofrecía poca orientación. Las regulaciones decían que un boxeador que saliera por fuera de las cuerdas podía recibir una cuenta si no podía continuar, pero no había nada sobre usar esto intencionalmente como una ventaja táctica. Young encontró un área gris y la explotó magistralmente. Esta técnica controvertida probablemente le costó a Young puntos cruciales con los jueces. La puntuación en el boxeo tradicionalmente premia la agresividad y el dominio del ring, controlar la acción y dictar los términos. Al salir literalmente del ring, Young daba la impresión de que estaba huyendo en lugar de controlar la pelea bajo sus propios términos. Mientras la mayoría de los boxeadores competían principalmente con los puños, Young competía con su mente. Reconoció la ventaja psicológica de Ali sobre sus oponentes y desarrolló una estrategia de contraataque que frustraría al más grande en su propio juego mental. Su autoconciencia dio origen a un estilo de pelea tan peculiar que los oponentes salían del ring completamente confundidos. Imagina descubrir que tu arma más poderosa no son tus puños, sino la materia gris que llamas cerebro. Eso es exactamente lo que le sucedió a Jimmy Young, una revelación que lo transformó de ser solo otro boxeador de Filadelfia en un enigma que ningún peso pesado pudo resolver. Se desplazaba por el ring con un ritmo casi hipnótico, como un maestro de ajedrez moviendo piezas a posiciones que su oponente no podía anticipar. Te hacía fallar, te frustraba, te hacía derrotarte a ti mismo. Contra Ron Lyle, en 1975, Young demostró su enfoque magistral. Lyle, un peso pesado temido con un poder de nocaut devastador que se había enfrentado cara a cara con los hombres más peligrosos del boxeo, de repente parecía común ante el brillo de Young. A pesar de esta habilidad extraordinaria, nuestro Jimmy tuvo dificultades económicas, como un mago haciendo trucos increíbles ante un teatro vacío. Entre peleas de calibre de campeonato, volvía a trabajar en los muelles de Filadelfia, cargando mercancía solo para alimentar a su familia. El mundo del boxeo amaba a los noqueadores y peleadores, no a especialistas defensivos como él. Los pesos pesados de élite lo evitaban. Su estilo incómodo y frustrante lo convertía en una apuesta de alto riesgo y baja recompensa. Podrías perder contra él, verte fatal haciéndolo y generar pocas ventas de entradas. Young encarnaba la máxima contradicción del boxeo. Era demasiado bueno para su propio bien. Para cuando Young consiguió su oportunidad por el título contra Muhammad Ali, ya estaba consolidado como uno de los mejores pesos pesados del mundo, pero seguía tan apretado económicamente que no podía permitirse un coche. Aquí estaba un hombre preparándose para enfrentar al atleta más famoso del planeta, sin manera de llegar allí, lo que deja al descubierto las reglas no escritas del boxeo. El deporte dice premiar la brillantez técnica, pero el negocio recompensa la emoción y la capacidad de venderse. Young eligió la efectividad por encima del espectáculo, y el sistema le hizo pagar por ello. Piensa en esos pegadores monstruosos de la división de pesos pesados de los años 70. Foreman, Shavers, Lyle, hombres que podían terminar una pelea con un solo golpe. La mayoría de los boxeadores se enfrentaban a estos destructores humanos con miedo. Pero Jimmy Young, él los enfrentaba con la mentalidad de un jugador de ajedrez. En realidad no peleo para ganar, explicó Young una vez en lo que podría ser la cita más reveladora de su carrera. Peleo para sobrevivir.
Tras su desgarradora derrota ante Ali, Young apostó aún más por el mismo estilo que casi había destronado al campeón. Contra Ron Lyle por segunda vez dominó de tal manera que un juez le otorgó 11 de los 12 asaltos. El mismo Ron Lyle que había protagonizado aquella épica batalla a puñetazos con Foreman ni siquiera pudo tocar a Young. Luego llegó 1977, cuando creó su obra maestra contra George Foreman. Recuerda, Foreman había arrasado con 5 víctimas consecutivas por nocaut, reconstruyendo su temible reputación tras la derrota ante Ali. El mundo del boxeo lo veía de nuevo como imparable, la misma fuerza aterradora que una vez había aplastado a Joe Frazier. Mientras la multitud se reunía en Puerto Rico, todos esperaban otra demolición a manos de Foreman. Lo que sucedió en cambio dejó a todos atónitos. Con cada asalto, la frustración marcaba líneas más profundas en el rostro de Foreman. El poderoso golpeador, acostumbrado a ver a sus oponentes desplomarse, se encontraba lanzando golpes al aire. La arena, que al principio vibraba de anticipación por el poder de Foreman, quedó en silencio. El clímax dramático llegó en el asalto final, cuando Young sorprendió a todos derribando al supuestamente imparable Foreman. Cuando se anunció la decisión unánime de los jueces, no fue solo una victoria, devastó tanto a Foreman que se retiró. Big George Foreman abandonó completamente el boxeo durante toda una década. Uno pensaría que enviar al exilio a uno de los pegadores más temidos de la historia consolidaría el lugar de Young en la historia del boxeo, pero sus propias palabras resultaron inquietantemente precisas. No pensé que nada cambiaría para mí solo porque vencí a Foreman, y no cambió. Entre Foreman y Shavers, posiblemente los 2 pegadores más duros que haya visto la historia de los pesos pesados, el desconcertante estilo de Young los hizo parecer comunes. Su capacidad para neutralizar la pegada no solo era buena, era históricamente excepcional. Después de desmantelar a 2 de los noqueadores más temidos del boxeo, Jimmy Young se encontraba al borde de la gloria de los pesos pesados. Solo una victoria más le aseguraría una oportunidad por el título contra Muhammad Ali. Pero el boxeo no se trata solo de lo que sucede dentro del ring. A veces se trata de quién está mirando desde el ringside. El 5 de noviembre de 1977, en el Caesars Palace de Las Vegas, Young subió al ring contra Ken Norton en una eliminatoria por el título de peso pesado del CMB. La atmósfera estaba cargada de tensión. El propio Muhammad Ali había ido a ver la pelea, animando abiertamente a Norton durante todo el combate, dejando dolorosamente claro a quién quería enfrentar después, habiendo experimentado ya en carne propia el frustrante estilo de Young, mientras la táctica batalla se desarrollaba a lo largo de 15 agotadores asaltos. Mientras Norton avanzaba con un ataque agresivo al cuerpo, Young conectaba golpes más limpios y precisos de forma constante. Se movía, contraatacaba. Hacía fallar a Norton y lo hacía pagar. El patrón se repetía asalto tras asalto. Cuando sonó la campana final, el lenguaje corporal lo decía todo. Young levantó las manos en señal de victoria, con el rostro radiante. Norton agachó la cabeza y regresó cabizbajo a su esquina. En el lenguaje no verbal del boxeo, la actitud de Norton admitía la derrota tan claramente como cualquier decisión de un árbitro. Entonces llegó el momento que cambió para siempre la trayectoria de Young. El anunciador del ring pidió atención y se leyeron las tarjetas, una decisión dividida a favor de Norton. El público estalló en una mezcla de vítores y abucheos. Young se quedó paralizado, incrédulo. La arena quedó en silencio a su alrededor mientras el anuncio se asimilaba, como un espejo que se rompe en 1000 pedazos, cada uno reflejando la misma amarga verdad. El sistema le había fallado. Lo que es aún peor es que Norton se acercó a Young y le dijo: «Pensé que lo habías ganado». Incluso el vencedor creía que había perdido. En ese momento, algo se rompió fundamentalmente dentro de Jimmy Young. No fue su cuerpo, sino su espíritu. Para un boxeador que había escalado desde las calles de Filadelfia hasta el borde de un campeonato, que había superado a los pegadores más temibles de su época, que incluso había boxeado mejor que el más grande de todos, solo para ser negado por los jueces, esta segunda decisión controvertida no solo le costó una oportunidad por el título, sino que destrozó su fe en el boxeo mismo. La decisión a favor de Norton hirió el alma de Young.
El boxeador que siempre había creído que la habilidad y la inteligencia triunfarían sobre la política, ahora se enfrentaba a una realidad cruel. En el boxeo, el golpe más importante no siempre es el que conecta más limpio. A veces es el que impresiona a las personas adecuadas. Las secuelas fueron sombrías. La motivación de Young se desvaneció. Su entrenamiento se volvió a medias. Esa noche de noviembre en Las Vegas marcó el principio del fin para Jimmy Young. Siguió peleando durante años, pero la magia se había ido. Pero la parte más cruel de esta historia apenas comienza. El genio defensivo que había dado lecciones a los pegadores más temidos del boxeo se transformó en algo mucho peor que un boxeador perdedor. Se convirtió en un don nadie. La caída de Young fue rápida. El hombre que estuvo a una victoria de un campeonato mundial de repente perdió 2 veces ante Ossie Ocasio, quien ni siquiera estaba clasificado, en 1978 y 1979. Su preciso juego de pies, su sincronización perfecta y sus brillantes habilidades defensivas, las mismas armas que habían frustrado a Ali, Foreman y Lyle, desaparecieron como una vela apagada en la oscuridad. Para 1980, el boxeo tenía una nueva etiqueta para Young, caballo de prueba. El que alguna vez fue un contendiente de élite se convirtió simplemente en una vara de medir para los prospectos. Esta transformación se hizo evidente contra Jerry Cooney en 1980. Young inicialmente mostró destellos de su antiguo brillo, pero cuando se abrió un corte sobre su ojo, los oficiales detuvieron la pelea. El mago defensivo que una vez hizo fallar a Foreman de manera salvaje, ahora estaba sangrando y derrotado, convertido en otro peldaño en el camino hacia la gloria de alguien más. Las derrotas ante Michael Dokes, Tony Tubbs y Tony Tucker empujaron a Young aún más hacia las sombras del boxeo, lejos del foco de sus días de maestría. La tragedia se profundizó porque, incluso en su mejor momento, Young nunca recibió las recompensas financieras que su talento merecía. A pesar de haber ganado cerca de $2 millones a lo largo de su carrera, una suma significativa para un peso pesado de los años 70 sin título, más tarde afirmó que recibió mucho menos de lo que le correspondía. Cuando los guantes de boxeo finalmente se quitaron para siempre en 1988, Jimmy Young se enfrentó a un oponente mucho más implacable que Ali, Foreman o Norton, la vida después del ring. La misma mente brillante que una vez superó a Muhammad Ali en el ring pronto libraría una lucha diferente, una contra enemigos que golpean más fuerte que cualquier campeón de peso pesado. La pobreza, la adicción y el devastador impacto físico de miles de golpes recibidos durante 2 décadas. La campana final sonó, no para señalar la victoria, sino un duro regreso a la realidad. Aquel chico tímido de Filadelfia que se transformó en un genio defensivo se encontró de nuevo en el punto de partida, trabajando en los muelles y luchando por llegar a fin de mes. La vida de Young después del boxeo se desarrolló como una advertencia sobre las consecuencias más oscuras de este deporte. Los problemas legales se acumularon mientras él luchaba contra la adicción a las drogas, una batalla que finalmente lo llevó a los tribunales por cargos de posesión. Durante una audiencia particularmente reveladora, el abogado de Young pintó un cuadro devastador sobre el estado de su cliente, argumentando que el exaspirante mostraba síntomas claros de una lesión cerebral traumática crónica, el resultado inevitable de recibir castigo en el ring durante casi 20 años. Los informes médicos confirmaron lo que muchos temían. Young sufría de demencia pugilística, lo que comúnmente llamamos estar sonado por los golpes. El hombre cuya brillantez estratégica una vez neutralizó a los pegadores más temibles, ahora luchaba con funciones cognitivas básicas, sus vías neuronales dañadas por el trauma acumulado de incontables golpes. En eventos de celebridades del boxeo, Young necesitaba asistencia constante de sus familiares solo para poder moverse entre las salas llenas de gente. El deterioro era dolorosamente visible. El boxeador que alguna vez se movía con gracia alrededor de George Foreman ahora caminaba con inseguridad, su habla a veces era arrastrada y su mente, antes aguda, se volvía cada vez más confusa. El contraste entre el destino de Young y el de Muhammad Ali no podía ser más marcado. Mientras Ali seguía siendo la realeza del boxeo, rico, celebrado y amado en todo el mundo a pesar de sus propios problemas de salud, Young desapareció.
El hombre que muchos creían que en realidad había derrotado al más grande se encontraba luchando por su dignidad. Lo que hace que la historia de Young sea especialmente desgarradora es la carga psicológica de haber estado tan cerca de la gloria. Imagina cargar con ese conocimiento a lo largo de las dificultades de la vida, saber que superaste a Muhammad Ali, que neutralizaste a George Foreman, que quizás estuviste a una decisión controvertida de ser campeón mundial de peso pesado. Además de eso, su salud deteriorada resultó fatal. Tras una hospitalización de 6 días en Filadelfia, en febrero de 2005, su corazón finalmente dejó de latir. Tenía solo 56 años cuando murió. Los 6 días que Jimmy Young pasó en esa habitación de hospital en Filadelfia bien podrían ser una metáfora de toda su carrera, luchando valientemente mientras el mundo apenas prestaba atención. Cuando su corazón finalmente se rindió, no hubo grandes homenajes ni memoriales mundiales como los que suelen acompañar la partida de la realeza del boxeo, solo un dolor silencioso de quienes realmente conocían al hombre detrás de los guantes. En la muerte, como en la vida, Jimmy Young permaneció en las sombras del boxeo. Su récord, 35 victorias, 18 derrotas y 3 empates con solo 11 knockouts, cuenta solo una fracción de su historia. Estos números ocultan al hombre que hizo que Muhammad Ali pareciera común, que neutralizó a pegadores devastadores y que una y otra vez fue víctima de decisiones controvertidas. Su legado existe en el espacio entre lo que sucedió y lo que muestran los libros de récords. La memoria del boxeo tiene sus favoritos, ¿verdad? Recordamos a los showmen, a los artistas del knockout, a los campeones con largos reinados. Young era algo completamente diferente, un virtuoso de la defensa, un genio táctico, un solucionador de problemas en pantalones cortos de boxeo. Él encarnaba una forma de grandeza que los verdaderos aficionados al boxeo aprecian, pero que rara vez se celebra con el mismo fervor que los knockouts espectaculares. ¿Creerías que cuando murió, las principales cadenas deportivas apenas se dieron cuenta? El mismo hombre que superó a Ali, neutralizó a Foreman y mereció la decisión contra Norton se desvaneció como una sombra al atardecer, dejando apenas una onda en los medios deportivos. Ya se había desvanecido de la memoria pública mucho antes de que su corazón dejara de latir. En su funeral, habrías escuchado la verdad sobre el hombre. Las sencillas palabras de su esposa Bárbara revelaron lo que realmente importaba. Era muy querido por su familia. Fue un buen hombre a quien muchos extrañarán. Detrás del mago técnico que frustró a campeones vivía un padre de 5 hijos, abuelo de 9, un hombre de familia cuyo verdadero legado iba mucho más allá del cuadrilátero. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la historia del boxeo si a Young le hubieran dado la victoria contra Ali aquella noche de abril? La gloria del campeonato podría haber llegado después, junto con el reconocimiento, las oportunidades y la seguridad financiera que podrían haber cambiado sus últimos años. Pero su mayor contribución al boxeo no se definió por lo que pudo haber sido. Fueron esos momentos en los que demostró que los aparentemente invencibles eran, después de todo, simplemente humanos. ¿Qué crea un legado duradero en el boxeo? Young nunca alcanzó la fama ni la fortuna de sus contemporáneos más célebres, pero durante breves y brillantes momentos fue la obra maestra oculta del boxeo, un lienzo de perfección técnica que pocos supieron apreciar en su época. Como una estrella que brilla con más intensidad cuando se observa a través del telescopio adecuado, el fulgor de Young requería la lente apropiada para ser plenamente apreciado. Por eso los historiadores del boxeo siguen defendiendo el lugar que Young merece en el panteón. Reconocen que el verdadero impacto no siempre se mide en cinturones o porcentajes de knockout, sino en los problemas planteados, las soluciones encontradas y el arte mostrado incluso cuando el foco está en otro lado. En las manos de Young, el boxeo no era solo una pelea, era ajedrez, era danza, era arte que aún nos enseña a buscar la grandeza verdadera más allá de lo evidente. Más allá de las estadísticas y las tarjetas de puntuación, el legado de Jimmy Young perdura en la memoria de quienes realmente entienden el arte del boxeo. Como señaló conmovedoramente un historiador, Young debería ser recordado como el boxeador que mostró al mundo del boxeo todos los fundamentos que Ali nunca aprendió como peleador.
A pesar de sus dificultades tras dejar el ring, Young sigue siendo celebrado por los historiadores del boxeo como un maestro técnico que expuso las debilidades de los más grandes campeones de su época. A veces, no son los campeonatos los que hacen a las leyendas, sino la capacidad de transformar nuestra comprensión de lo que es posible. Young hizo que lo invencible pareciera vulnerable. Su habilidad reveló otra dimensión del deporte, demostrando que la verdadera grandeza no siempre se corona con oro. ¿Cómo podemos dejar que semejante genialidad caiga en el olvido? Jimmy Young no era solo un boxeador. Fue el revolucionario olvidado del boxeo, un hombre cuya elegante rebeldía en el ring merece ser recordada. ¿Tú qué opinas? ¿Acaso Jimmy merecía más de lo que le tocó? ¿De qué lado de la historia estás tú? Nos encantaría saber tu opinión, así que por favor deja un comentario abajo. Y si te gustó este video, dale al botón de suscribirte para que podamos seguir haciendo videos como este. Nos vemos en el próximo.